Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Prácticas Pedagógicas Interculturales en Contextos de Frontera, Desafíos, Resistencias y Aprendizajes, coordinado por el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, patrocinado por la Universidad de Tarapacá, la Universidad Privada de Tacna y la Unidad de Conexión e Incidencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ESI-COES. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos al último capítulo de este podcast sobre prácticas pedagógicas interculturales. Mi nombre es Isiar Dufré y estuve encargada de entrevistar y coordinar la edición de gran parte de los capítulos junto a Silvia Bardales, quien me está acompañando a moderar este podcast. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, Isiar, eso es cierto. Ambas hemos escuchado, aprendido sobre estos relatos de docentes, educadores e investigadoras que participaron en esta serie de podcasts. Y pues me encuentro contenta de estar aquí, quienes organizamos esta serie, para conversar sobre lo que nos dejó este recorrido de 19 episodios, en los que docentes e investigadores del norte de Chile y el sur de Perú compartieron pues todas sus experiencias de prácticas pedagógicas. Así que hoy estamos aquí junto con Maricielo Hidalgo, Ricardo Jiménez, Roxana Chiapa, porque este capítulo es un espacio de cierre, pero también de apertura hacia nuevas preguntas y desafíos. Para partir, me gustaría invitar a Ricardo a dar un recuento de cómo surgió esta idea de realizar esta serie de podcasts sobre prácticas de educación intercultural. Gracias, Silvia. Bueno, el propósito del núcleo siempre fue considerar la relación entre interculturalidad, migraciones y fronteras en el contexto de Perú y Chile. Y en ese marco, una de las actividades que nos planteamos ya al segundo año del núcleo, casi a fines del segundo año del núcleo, fue poder saber qué se había dicho en Perú y Chile sobre educación intercultural y poder contextualizar esto un poco más en relación con las fronteras, ¿no? Hicimos una revisión sistemática de educación intercultural en Perú y Chile, específicamente en las prácticas educativas interculturales, y cuando estábamos realizando esta revisión nos dimos cuenta que, claro, la comunidad científica no había reportado suficientemente el conjunto de prácticas que se habían desarrollado, ¿no? A partir de ahí fue que decidimos ver qué prácticas existían, porque si bien no estaban reportadas en la comunidad científica, eso no quería decir que no existían. Las prácticas existían, pero por alguna razón no eran visibilizadas dentro de la comunidad, ¿no? Eso también nos llevó a cuestionarnos muchas cosas respecto a la comunicación científica. Y a partir de eso, pues empezamos a reunir a algunos docentes, algunos investigadores. De hecho, algunos de los podcasts fueron con los investigadores que encontramos sus artículos científicos sobre prácticas de interculturalidad, y luego también con docentes. Entonces, el propósito de hacer los podcasts o cómo surgió eso fue precisamente ante las brechas de investigación que existían. Pero el podcast no está únicamente pensado para poder llenar una brecha dentro de la comunidad científica, ¿no? Sino principalmente para poder conocer en primer lugar nosotros y en segundo lugar dar a conocer las prácticas que ya se vienen realizando, ¿no? Nosotros sabemos que la labor de los docentes es bien comprometida, ¿no? Y de todas maneras poder encontrar un espacio donde se den cuenta de estas prácticas, yo creo que es muy satisfactorio tanto para los y las docentes como para nosotros como núcleo, ¿no? Gracias, Ricardo, por ese recuento. Roxana, ¿te gustaría añadir algo más sobre esta pregunta? Sí, gracias, Silvi. Qué gusto estar con Isiar, con Maricielo, con Ricardo y contigo, Silvia, por llegar hasta aquí en este intento ambicioso de realizar 18 podcasts con profesores e investigadores en el sur del Perú, norte de Chile, sobre sus prácticas de educación intercultural. Ricardo lo puso muy bien. Nos dimos cuenta que había una ausencia de esos relatos en la literatura científica y ahí tomamos la iniciativa, ICIAR y yo formulamos un proyecto de difusión científica financiado por el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, donde algunos de nosotros tenemos vínculos y nos obtuvimos ese proyecto y con mucho entusiasmo de todos nosotros, pero particularmente con el liderazgo y la dedicación de ICIAR, pudimos desarrollar este trabajo es un trabajo a pulso, primero de conectar e identificar a estos profesores
de que están realizando estas prácticas de educación intercultural. Mandamos muchas invitaciones, muchos emails, difundimos la convocatoria en distintas partes y al principio fue un poco difícil conectar e identificar estos profes, pero luego resultó muy bien la estrategia del boca a boca. Y desde enero, diría yo, hasta hace muy poco, mayo o abril, estuvimos haciendo esas grabaciones y realmente las prácticas que pudimos develar, visibilizar, amplificar, al menos a mí me dejaron muchísimos aprendizajes. Uno de los aprendizajes quizás más significativos tiene que ver con las y los profesores necesitan de otras y de un contexto institucional que les permita desarrollar las visiones, las innovaciones pedagógicas para responder a un contexto cada vez más creciente que tiene mayor diversidad en todas sus dimensiones. Y eso fue uno de los gran aprendizajes. Muchos de ellos se unieron con otros colegas en otros colegios o en el mismo establecimiento para realizar proyectos basados en aprendizaje basado en proyectos, perdón, y desde allí impulsar iniciativas. Recuerdo una muy interesante, un proyecto que se llamaba, si no me equivoco, Pequeños Emprendedores, que invitaba a estudiantes a primero pensar en un producto, en un servicio que pudiera ser interesante para las comunidades indígenas y que ese producto, ese servicio estuviese derivara de materiales reciclados y ese trabajo que implicó y terminó después en una especie de feria involucró un trabajo interdisciplinario entre los profesores de arte, de matemática, de historia, de los educadores tradicionales para poder llevar a cabo esa iniciativa. Y ese trabajo, ese esfuerzo colectivo, por cierto que necesitaba del apoyo institucional, de decir, bueno, vamos a todos evaluar de esta manera, vamos a trabajar colectivamente. Otra iniciativa que en particular me marcó mucho fue el trabajo que hace la colega Wendy Bada con la comunidad Chipibo-Conibo en la Amazonía peruana y todas las dinámicas que ella ha generado trabajando con las y los profesores y educadores indígenas de esa comunidad, donde hubo una puesta en valor y un análisis muy profundo del rol que utilizan los diseños, el kene, como ella señalaba en ese podcast, y la importancia de mostrar el kene como un recurso pedagógico para enseñar nociones de espacio a estudiantes que estaban en preescolar en estas comunidades. Entonces yo quedé al menos muy inspirada de este trabajo, de aprender de ello y el formato de los podcasts yo creo que ayudó muchísimo. No sé qué piensa Maricielo, Ricardo y Ciar, si quisiera complementar algo. Sí, muchísimas gracias, Roxana. Creo que es muy importante que hayas mencionado los aprendizajes que los testimonios han dejado en todos estos podcasts. Así que sí, les invitamos a comentar un poco más sobre estos aprendizajes que más resonaron en ustedes. Me gustaría, bueno, responder también esa pregunta que creo que es bastante importante, sobre todo nosotros que hemos estado como reflexionando en el desarrollo de cada una de las entrevistas, bueno, los podcasts en realidad. Y creo que uno de los aprendizajes que también se han ido desarrollando en este proceso ah, ha sido dejar de también por ahí pensar la interculturalidad como algo muy abstracto. Creo que los docentes en su misma práctica han podido dar cuenta de que la interculturalidad también se entiende de diversas maneras y se aplica de acuerdo también a eso del conocimiento situado, ¿no? Desde el territorio se empiezan a elaborar, diseñar estrategias para poder como abordar, ¿no? Esto, por ejemplo, de la desvalorización. Y recuerdo mucho la experiencia de Lander, que a mí particularmente me marcó mucho, porque, bueno, él también era de la comunidad Cívico Conigo en la Amazonía peruana, y él contaba, ¿no? Esa experiencia que fue bastante también compleja por la relación que tiene también Perú con respecto a los pueblos amazónicos. Y él decía que una de las estrategias que solía usar era no solamente como la lengua, como algo para por ahí traducir textos del español al Cívico-Conigo, sino la lengua como toda una cosmovisión, una serie de entendimientos de la relación de la comunidad con el espacio físico, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy potente y recuerdo mucho esto del uso de los ícaros. Los ícaros son como cantos, ¿no? Que mucho de la comunidad conmigo tiene, ¿no? Y es como
se pasa de generación en generación, no todos la alcanzan, pero que él nos contaba que él usaba los ícaros, ¿no? Para poder como empezar a trabajar con los niños, ¿no? Esto de esta relación de la lengua que va más allá de una mera traducción, ¿no? Y no solamente eso, sino como la interculturalidad también puesta en la práctica, ¿no? Creo que eso es uno de los aprendizajes más potentes del podcast, porque te dice cómo los docentes en su diversidad, ¿no? En su complejidad, ¿no? Ante sus desafíos, diseñan estrategias para poder llevar a cabo desde su territorio prácticas interculturales, ¿no? Que también tensionan muchas cosas internas, ¿no? Respecto a lo que se piensa de la comunidad, a lo que muchas veces se cree de determinada comunidad, ¿no? Y algo que también quisiera añadir es que me he dado cuenta que muchas de las experiencias de los docentes, o sea, de dentro de su proceso de aprendizaje, también como que su experiencia de vida los determina a trabajar con determinada metodología u otra, ¿no? Creo que marca mucho esta relación de llevar a cabo una práctica intercultural, la experiencia de vida que tiene el docente, ¿no? Y también lo que entiende por interculturalidad. Eso. No sé si por ahí Ricardo quisiera comentar o agregar algo más. Sí, en mi caso, más allá de lo que podamos definir como interculturalidad crítica, funcional, relacional, el conjunto de podcasts me deja tres aspectos, ¿no? El primero, tomar en cuenta que, claro, las posibilidades de poder implementar una práctica de interculturalidad, de hecho, es también un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo hemos visto en los podcasts, lo hemos visto en otras actividades de investigación que he podido desarrollar con Mariciel. Lo que respecta a prácticas innovadoras de interculturalidad, ¿no? O sea, de buenas a primeras, la primera práctica que tenga un docente no va a ser de por sí una práctica de interculturalidad crítica, ¿no? El docente va implementando, va cuestionándose en la implementación, va cuestionándose a sí mismo, va cuestionando su propia práctica, y en ese proceso es como la práctica puede llegar a ser intercultural y puede llegar a ser crítica. Entonces, uno de los primeros aspectos con los que me quedo es que la propia implementación de las prácticas es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje y cuestionamiento. No esperemos que de repente los docentes o los investigadores desde un primer momento ya planteen algo incisivamente crítico, ¿no? Luego, otro punto que recuerdo que es común, un punto que es común tanto en las prácticas de Perú como en las prácticas de Chile, son las posibilidades de la gestión. Es decir, que las prácticas de interculturalidad tienen éxito en la medida en que hay una gestión que también tiene apertura, una gestión educativa que tiene apertura. Me acuerdo mucho de las aulas comunitarias. Estas no hubieran tenido sentido si es que no habría un proceso de gestión con una apertura tal que permita que suceda. O también me acuerdo de las que comentaba Rosana Perca aquí en Tacna y la posibilidad de poder trabajar textos con los estudiantes, de poder hablar de contextos de la vida cotidiana de los estudiantes. Estas prácticas no hubieran sido posibles si es que no hubiera ido acompañada de un proceso de gestión educativa que también sea abierto e innovador, ¿no? Entonces, creo que es un segundo elemento que es importante resaltar. Y en tercer lugar, algo que reflexiono en torno a los podcasts es que no solamente estamos ante prácticas de interculturalidad, sino hay que tomar en cuenta también en dónde estamos situados, ¿no? No solamente estamos situados en la frontera explicada no solamente como una frontera que relaciona Tacna y Arica, como una frontera que relaciona Perú y Chile, sino también como un confín, ¿no? O sea, somos los confines de Perú y somos los confines de Chile. En ese sentido, el poder dar voz y rostro a las prácticas educativas es un elemento que nos permitió atravesar diversas barreras. Entonces, no solamente estamos ante las barreras de poder hablar de la interculturalidad, sino poder hablar de interculturalidad desde esos confines, ¿no? Y la posibilidad de que sean los propios docentes quienes hablen de esto es algo que considero importante en la medida en que la voz de los docentes no solamente era sobre la interculturalidad, era sobre la frontera, era sobre los confines del Estado, y son personas que muchas veces no tienen la oportunidad de poder darlo a conocer. Por lo tanto, yo consideraría esos tres aspectos, ¿no? Primero, la interculturalidad, la implementación de las prácticas de interculturalidad como un propio proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la necesidad de que las prácticas de interculturalidad vayan de la mano con procesos de gestión abierta, ¿no? Y en tercer lugar, tomar en cuenta que la propia práctica de los podcasts nos ha permitido atravesar diversas barreras. Si puedo agregar algo y que me marcó también muy profundamente de estos diálogos, los distintos significados de la interculturalidad. Ayer en particular reescuchaba a Rodrigo Benza, investigador peruano que trabajó con el teatro comunitario en
en las comunidades de la Amazonía peruana. Y su reflexión nos invitaba a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos de la manera que hacemos, por qué es lo que estamos haciendo. Y él hablaba de los prejuicios que él, como investigador con poco conocimiento de los espacios, esas personas que hemos históricamente, por diferentes procesos derivados de la colonización, hemos puesto en la condición de otro, normalmente en posiciones de subalternidad. Y esa reflexión crítica de hacer por qué hacemos lo que hacemos y de preguntarse cuáles son esas barreras que están impidiendo el diálogo entre personas que han crecido y que tienen como visiones distintas. Y algo súper importante que quizás no lo hemos dicho hasta ahora, en Latinoamérica la interculturalidad emerge de las luchas de los pueblos indígenas. Y la mayoría de los países en esta región ha desarrollado políticas cultural bilingüe centrada en los pueblos indígenas y con la intención de incluir, reconocer esas lenguas, pero especialmente para los pueblos indígenas, lo que termina siendo una práctica muy funcional al sistema, vale decir, esos saberes, esas lenguas terminan siendo marginadas primero una parte muy minoritaria del currículum escolar y centrada especialmente en establecimientos educativos que concentran la mayor cantidad de población indígena. Pero no aprendemos de esos saberes, de esas historias en otros contextos. No, las políticas que hemos desarrollado en nuestros países no han posicionado esos saberes al centro del currículum. Y bueno, menciono todo esto porque cuando señalaba que la interculturalidad, los distintos significados de la interculturalidad, es frente a lo que decía Maricielo, esta práctica situada, territorializada, en que nos tenemos que preguntar cuáles son esas barreras estructurales que nos están impidiendo no solo aprender de los otros, sino reconocer, valorizar, comprender desde dónde están hablando esos otros y ver el valor que esos saberes, esas lenguas, esas formas de ser están haciendo. Y eso trasciende la etnicidad, tiene que ver también con otras estructuras y por eso la pregunta, creo, y la invitación es para todos quienes estamos trabajando en espacio educativo, es comprender muy bien el contexto y la raíz histórica, las condiciones históricas que generan las desigualdades en esos espacios. Y eso también implica interrogarse uno mismo y los procesos de sociabilización que nosotros hemos estado expuestos. Sí, buenísimo todas las reflexiones que vamos compartiendo porque son parte también de ir construyendo nuevos saberes a partir de esto. Y bueno, en esa misma línea que estabas comentando, Roxana, sobre estos tipos de saberes que fueron emergiendo y que no suelen circular en espacios académicos. ¿Nos quieres contar un poco más, Maricielo, si es que tú también has identificado estos saberes emergentes o también prácticas o estrategias pedagógicas que por ahí hemos aprendido y que no habíamos considerado antes? Y justo escuchando un poco lo que comentaba Roxana y Ricardo, pensé mucho también, claro, en esto de que los docentes abordan la interculturalidad de diversas maneras, ¿no? De acuerdo a su espacio, su territorio, pero algo que por ahí siento que no se visibiliza mucho en los espacios académicos es, por ejemplo, cuando el docente o la docente empieza a llevar una práctica de educación intercultural que muchas veces está mediada por el currículum, pero aún así es como que en muchas ocasiones es como muy esencializante, ¿no? Entonces, algo que recuerdo también mucho de Lander, él decía que, por ejemplo, cuando él empezaba a trabajar con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, los niños, adolescentes recibían muy bien estas formas de aprendizaje porque eran como muy lúdicas, ¿no? Los cansos, reconocer, por ejemplo, animales del territorio, pero en Shipibo con Ivo. Pero más allá de eso, algo que me parece muy interesante es, por ejemplo, los espacios de negociación de los mismos docentes, ¿no? O sea, negociar con el currículum oficial para llevar a cabo determinada práctica, ¿no? Pienso también en docentes, por ejemplo, que van a estar como en esa constante interacción, como decía Ricardo, ¿no? Con la gestión educativa, van a negociar con cosas concretas, ¿no? Y una de esas cosas con las cuales negocian también es con la misma comunidad, ¿no? En muchas ocasiones la misma comunidad, por ejemplo, es como muy importante a la hora de llevar una práctica de educación intercultural, porque en el caso de Landers, él decía que, por ejemplo, la comunidad estaba como muy, muy contenta, ¿no? De que se reciba, que se empiece a utilizar elementos, no sé, del espacio, del pescador, ¿no? Para llevar a cabo el mismo proceso de aprendizaje, pero en muchas ocasiones es como la misma comunidad empezaba a dudar de, por ejemplo, el sistema educativo.
¿no? O de las formas de enseñanza del mismo sistema educativo, ¿no? Entonces, Landers también tenía que empezar a negociar también con la comunidad, ¿no? La importancia de, por ejemplo, empezar a trabajar con los niños, con los adolescentes, esto de lo diverso, ¿no? De lo intercultural, ¿no? Eso también me parece como una cosa que por ahí en los espacios académicos no se termina como de ver, ¿no? Que los mismos docentes también están ahí como agentes negociadores, ¿no? Para poder habilitar estos procesos de aprendizaje interculturales críticos principalmente. No sé si Roxana quisiese agregar algo al respecto. No, yo creo que lo dijiste perfecto, Maricielo, y una de las cosas que también constantemente me estoy preguntando por las posibilidades de transformación e interrupción y viviendo en la contradicción de mi propia práctica pedagógica como profesora de futuros profesores, porque la interculturalidad, los programas, las iniciativas, cuando nos metemos en esta discusión, siempre están en estructura y dinámicas que son profundamente modernas coloniales. Y cuando digo eso me refiero a las jerarquías que han sido por siglos naturalizadas, ¿no? De qué es lo que es lo importante, de qué es lo que es lo deseable en un espacio educativo, de, por ejemplo, algo tan simple como preguntarse por qué se enseña en la mayoría de nuestras instituciones el inglés como segunda lengua extranjera y no enseñamos las lenguas originarias de nuestros territorios. Y claro, cuando uno escucha a los profesores, a los docentes que están haciendo, están desafiando algunos currículos, el currículum escolar que es profundamente focalizado en la nación y estandarizado y preocupado de lógicas que van más con la productividad, o sea, se enseñan los saberes que se perciben, que van a contribuir a la formación de personas que van a ser productivas económicamente para la sociedad. Uno también escucha las contradicciones que estos profesores tienen, ¿no? Y las negociaciones que tienen que estar haciendo permanentemente, tanto con la jerarquía y las reglas que están regulando su trabajo, pero también con lo que ellos sienten. Recuerdo el testimonio del profesor Dani García de la Escuela América, un establecimiento en la ciudad de Arica que concentra la mayor cantidad de población, uno de los que concentra la mayor cantidad de población de estudiantes migrantes, y él estaba encargado del patrimonio, ¿no? Es profesor de historia y geografía y tenía que liderar un proyecto de patrimonio y tenía que enseñar sobre esas materias y en un momento se cuestionó y dijo, bueno, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué patrimonio estoy enseñando? Tengo un curso donde hay estudiantes de múltiples nacionalidades y yo estoy reivindicando y hablando solo de aquello que se considera como chileno y él consciente de los procesos históricos de este territorio donde el proceso de chilenización en Arica, dada la guerra del Pacífico, fue profundamente violento, excluyente, sobre todo de los saberes y de la lengua de la población aymara. Entonces, a partir de esa reflexión, de esa crítica, él reformó su currículum, se replanteó este concepto tan básico de lo que entendemos como patrimonio en un territorio nacional. Y me acuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos con Ricardo, con Isiar, con Maricielo, sobre esto de pensarnos como los proyectos de educación intercultural han estado desde el punto de vista de las políticas educativas acotados a la idea de Estado-Nación. Y eso es tremendamente problemático en el territorio que nosotros habitamos, ¿no? Cuando esta frontera, la Estado-Nación definido por la frontera geopolítica, o como se contradice frente a la idea y a la historia de territorios donde han sido habitados históricamente por poblaciones indígenas, donde estas fronteras no existían. Y nos invita a tener una mirada y un abordaje distinto, reconociendo las contradicciones y las limitaciones. No sé, siento que me fui por varios lados, espero haber hecho sentido. Está buenísimo todas las reflexiones y bueno, también estas nuevas formas que hemos encontrado, o bueno, nuevas prácticas interculturales que han resonado muchísimo. Y yendo en esta misma conversación, en este mismo tema, hablando sobre los vínculos que tal vez nacieron o se fortalecieron a partir de este trabajo, ¿qué es lo que nos podrían compartir? Antes de pensar lo de los vínculos, quería también acotar algo respecto a lo que decía Roxana y Maricielo, cuando, o sea, habiendo escuchado los podcasts, ¿no? Habiendo ya trabajado estos 3 años también aproximadamente, cuando nosotros pensamos, o sea, o el reto intercultural en zonas de frontera, nos cuestiona los límites de la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, todo proyecto educativo en base a la modernidad nos surge ante la necesidad de ir conformando un ciudadano, ¿no?
Entonces, tanto los currículos de Perú o de Chile tienen una forma, tienen un modelo de ciudadano, y en base a ese modelo de ciudadanos que van planteando sus currículos, ¿no? Pero la paradoja en la zona de frontera es que este ciudadano no está limitado por una frontera. O sea, no es que el ciudadano de Perú se termina en la frontera de Tacna y el ciudadano de Chile se termina en la frontera de Arica, ¿no? Sino que más bien lo que vimos en la frontera es que estos ciudadanos conviven, ¿no? Por lo tanto, pensar la interculturalidad crítica en las zonas de frontera nos lleva a tener que profundizar esa crítica hasta cuestionarnos el modelo de ciudadano que queremos formar, ¿no? No es un modelo de ciudadano acotado a las fronteras, sino es un ciudadano que convive, entre otros, ¿no? Entonces, creo que ahí es un reto particular que tenemos nosotros como frontera. Y otro más es que, retomando este tema del ciudadano, ¿no? Cuando escuchábamos, por ejemplo, a Vilma de Cusco o a Landers también, surgía la constante pregunta no solamente en cuanto a la interculturalidad, sino a la intraculturalidad, ¿no? Hasta qué punto las propias culturas también van consolidándose, ¿no? Y ahí me surgió una duda, si es que, sobre todo en comunidades, el propósito es formar un ciudadano o el propósito es formar un mundo, porque el modelo de ciudadano es una idea que parte de un sujeto individual moderno, cuestión que es puesta en duda desde una propuesta neocolonial, ¿no? Donde no buscamos precisamente un ciudadano apartado del mundo, sino buscamos un mundo. Y hasta qué punto las propias prácticas de interculturalidad no solamente cuestionan el currículo, sino también cuestionan de repente la existencia de un modelo ciudadano para pensar en un concepto de mundo, ¿no? Y hasta qué medida las prácticas de interculturalidad nos ayudan a construir un nuevo mundo, pensando al sujeto, hombre, ciudadano, inserto en el mundo y no separado de él, como te da la perspectiva moderna. Y en ese sentido, respecto a los vínculos, por ejemplo, con Milma, que es del Centro Bartolomé de las Casas, hemos estado desarrollando también ya más vínculos con colegas, compañeras y compañeros de Cusco, por un lado, y por otro lado también afianzar relaciones que ya se tenían. Muchas de las profesoras que participaron también en el podcast por el caso de Tacna ya venían antes trabajando en otra comunidad que tenemos aquí, que es una comunidad de investigación educativa, y se fueron afianzando vínculos y se fueron afianzando también confianzas, ¿no? De cada uno y también entre nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, el podcast nos ha permitido conocer a otros colegas y también con una perspectiva que no se centra en Lima, ¿no? Sino también empezamos a ver prácticas que acontecían en otros lugares y por otro lado también poder afianzar las relaciones que ya se venían haciendo, ¿no? Eso sería por mi parte. En el caso de los vínculos que, bueno, yo muy agradecida de esta coinspiración transnacional que hemos forjado en el Núcleo de Educación Intercultural, Migración y Frontera entre colegas chilenos, peruanos y de otros lugares de Latinoamérica. Y rescato muchísimo los nuevos vínculos con profesores, educadores que están trabajando tanto en Chile como en Tacna. Yo no había tenido la posibilidad de conocer el trabajo de educadores en Antofagasta, que es la otra región del norte de Chile, que tiene una alta concentración de población migrante también, territorio ancestral del pueblo indígena Licanantay, también donde habitan, transitan un porcentaje importante de población aymara y tengo en mi memoria muy fresca el trabajo de la profesora Alejandra Méndez, que logramos conocer a través de nuestra querida colega coinspiradora de este espacio que nos daba la bienvenida, y sí a dar su trabajo en un colegio técnico de especialidad gastronómica, y ella de su pedagogía, que yo le llamaría como una pedagogía de la interrupción, una pedagogía que invita a sentir el ambiente del aula. Ese vínculo que estoy mencionando no habría sido posible sin esta invitación a contar la experiencia a profesores que están realizando una práctica de educación intercultural. Asimismo, logré conocer en mayor detalle el trabajo que se realiza en campamentos de emergencia, en situaciones donde se han generado espacios formativos informales para estudiantes migrantes que están llegando al país después de haber experimentado un proceso migratorio, normalmente por tierra, que ha implicado pasar por muchas fronteras y con situaciones muy complejas y a veces violentas. Todo el trabajo de World Vision, el Servicio Jesuita Migrante y otras organizaciones que están en terreno. Eso creo que desde el punto de vista tradicional de la academia, lo que entendemos en las prácticas formales de educación, estamos mucho menos conscientes de esos esfuerzos. Así que tremendamente agradecida y interesada de seguir fortaleciendo esos vínculos. En efecto,
Hoy día estamos teniendo una participación incluso más activa con esos proyectos, con World Vision en particular, también gracias a las gestiones de nuestra colega Isia. Buenísimo. Entonces, creo que teniendo en cuenta todos esos nuevos vínculos y también cómo nacieron y se fortalecieron, también surgen otras preguntas acerca de qué voces durante todo este podcast tal vez quedaron fuera y por qué, ¿no? ¿Cómo pensamos también estas ausencias? ¿Qué preguntas importantes tal vez no alcanzamos a tratar en los episodios y qué experiencias nos hubiera gustado incluir? Yo, muy brevemente, a veces me he preguntado si aquello que estamos buscando, déjeme decirlo así, prácticas docentes que estén conscientes de las jerarquías coloniales y tengan ganas de interrumpirlas, solo se llaman prácticas interculturales, si se pueden llamar de otra manera. Si hay contextos que podrían decir de esas prácticas con otros nombres, no sé, pedagogía para la paz, pedagogía de la esperanza, y a veces ni siquiera le hemos puesto un nombre y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que allí la categoría de interculturalidad, como la estamos entendiendo, es una limitación. Y la otra gran limitación, y tiene que ver con las condiciones estructurales de que tanto Chile como Perú, y me atrevería a decir gran parte de los países latinoamericanos, han generado la profesión docente. Las y los profesores tienen muy poco tiempo para planificar sus clases, pero además para participar en otras comunidades pedagógicas. Yo ahora escuchaba las experiencias de Brasil y me contaban que algunos profesores trabajaban hasta en 3 colegios durante la semana para poder alcanzar un salario que les permitiera vivir cómodamente. Entonces, cuando hacemos una invitación a un podcast como este, claramente los profesores se preparan, necesitan tener tiempo y que coincidan los horarios. Y eso son limitaciones que pueden sonar muy nimias, pero son muy concretas y eso se transforman a veces en barreras que no necesariamente las consideramos como tales, pero claramente afectan la posibilidad de participar y contar de esta experiencia. No sé si Ricardo, Maricielo quisieran agregar algo. Comparte, conforme uno iba conociendo prácticas, iban apareciendo otras, ¿no? Conforme iba conociendo a personas, iban apareciendo otras. Como cuando uno mira las estrellas y mira una estrella, van apareciendo otras estrellas alrededor, algo así. Entonces, yo creo que por ahí de repente hay otra posibilidad de hacer más versiones del podcast porque conforme un docente sacaba o se anunciaba, ¿no? El podcast de una profesora, un profesor, otros me comentaban, yo también tengo esto, yo también tengo el otro, ¿no? Entonces, y de repente, no dentro de los marcos de lo que tenemos estrictamente como interculturalidad crítica, ¿no? Pero como dije, es un proceso que va desarrollándose y cuestionándose, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que deben haber varios docentes que tienen sus prácticas y que tal vez en algunas ocasiones ni siquiera lo llaman como intercultural, ¿no? Sino es lo que los empuja a hacerlo su contexto, ¿no? Y tal vez algunas preguntas que me hubieran gustado poder complementar eran los retos que tenían los docentes. De hecho, los retos estaban dentro de la guía, pero cuando hablábamos de los retos, terminábamos hablando de retos institucionales. Pero tomando en cuenta lo que decía Roxana, elaborar una práctica no solamente es sencillo, no es sencillo, ¿no? O sea, no solamente es hacerla, es prepararla, es tal vez dedicarse más horas de trabajo a las que se suelen dedicar. Y por ahí esas dificultades a nivel personal creo que no fueron muy profundizadas y creo que es importante tomarlas en cuenta, ¿no? Los esfuerzos que tienen los propios docentes al poder desarrollar esta práctica, la forma en cómo lo conciben, la forma en cómo se inspiran, ¿no? Yo creo que son elementos que sería interesante profundizar en una segunda versión, ¿no? Las barreras más individuales que han tenido para con la implementación de sus prácticas. Muy bien, también tenemos muchísimo por seguir conversando sobre los aprendizajes de todas estas prácticas interculturales que hemos escuchado a través de las entrevistas, ¿no? Y por supuesto también esto ha sido posible gracias a los mismos docentes que han participado, a las y los investigadores que han hecho posible también compartir sus experiencias y que este podcast llegue a más personas. Bueno, ¿alguien desea añadir algo adicional antes de cerrar con nuestro capítulo o episodio número 20? Yo solo quiero dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón a
a Ricardo, a ti, Silvia, a Ciara, a Maricielo y a todas y a todos las y los docentes, las y los investigadores, a las personas que nos han permitido realizar este podcast, al Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, por brindarnos este financiamiento, a la Universidad de Tarapacá, a la Universidad Privada de Tacna, a la UGEL de Tacna, que es el Servicio de Educación Pública, también el Servicio de Educación Pública de Chinchorro, Tarapacá, de la región de Antofagasta, porque este proyecto, esta iniciativa, la verdad, no habría sido posible sin esas colaboraciones, esfuerzos, esas complicidades, las confianzas. Mi corazón está muy contento de haber podido producir esto. Lo siento como una especie de archivo de esperanza y creo que es un material que puede contribuir significativamente a la formación de nuevas generaciones de profesores en distintas especialidades en los territorios que habitamos. Parte, reiterar, ¿no? O sea, la presencia de otras formas de comunicación, ¿no? A veces en la comunidad nos quedamos con el paper, con el capítulo del libro, pero la posibilidad de poder hacer un podcast, yo creo que es también permitir otras formas de comunicación, ¿no? Y de hecho, cuando registrábamos prácticas, las propias prácticas también se comunicaban de otras maneras. Hay algunas que se quedaron en página web y subían las fotografías, había una que era sobre testimonios de la localidad, que están ahí. Y yo creo que, bueno, poder contar con la versión del podcast es de hecho también un registro, considero valioso, porque viene de las propias voces de los docentes, ¿no? Y agradecer a todas, a todos, a Isiar, a Roxana, a Maricielo, Silvia, a todos los que han venido participando en el núcleo, a los docentes que se dieron el tiempo y la confianza para poder compartir sus experiencias, ¿no? Y bueno, esperar a seguir haciendo camino, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estas amables palabras y también estos agradecimientos para toda la audiencia, para quienes fueron parte, para todo este equipo que hizo posible este podcast y también toda la serie de 20 episodios que está en Spotify, en YouTube y también en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y bueno, llegamos al final de este recorrido sonoro. Fueron en total 20 episodios con en los que también hemos escuchado con mucha admiración las voces de docentes e investigadores que desde distintos territorios y realidades están construyendo día a día una educación más inclusiva, más justa y más intercultural. Este podcast nació como una forma de visibilizar prácticas pedagógicas interculturales, pero también en el camino se convirtió en un espacio de aprendizaje, de reflexión crítica y de transformación para quienes lo hicimos posible o fuimos parte de esto. Escuchar a otras y otros nos cambió también a nosotras y nosotros, y ojalá que también haya sembrado preguntas en quienes nos acompañaron en cada episodio. No pretendemos cerrar con certeza porque la educación intercultural no se reduce a una fórmula ni a una estrategia. Es una apuesta ética, situada, muchas veces silenciosa y profundamente política. Y es desde ahí, desde esas pequeñas prácticas que se tejen en las aulas, donde creemos que se pueden abrir mundos posibles. Queremos agradecer profundamente a cada docente e investigador que nos compartió su experiencia, a quienes nos escucharon desde sus casas, escuelas y universidades, y a quienes creen, como nosotras y nosotros, que narrar y compartir lo que hacemos también es una forma de transformar. Así es, este capítulo no es un punto final, sino más bien una pausa para tomar aire, mirar el camino recorrido y pensar en lo que viene. Nos quedamos con la convicción de que narrar la escuela es una manera de cuidarla y de cuidarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto.